Estamos tocando el tema, si me pone el flyer allá, por favor. Jonathan, ahí está. Tema de hoy: ¿cómo guardar una salvación tan grande? ¿Cómo cuidar una salvación tan grande en medio de una guerra espiritual feroz, terrible? Y el enemigo que tenemos juega a matar de todas las formas, de todas las maneras posibles. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, y ahí, a la par que se desarrolla un mundo físico material, se desarrolla un mundo espiritual. Usted es materia y es espíritu. El hombre de adentro, que es espiritual, y el hombre de afuera, que es material. Lo mismo pasa en el mundo de afuera. Hay un mundo material y un mundo espiritual, y en ese mundo espiritual, mire, donde está el reino de la luz y el reino de las tinieblas, todos están organizadísimos. El reino de la luz ingiere en el reino material físico de los seres humanos. ¿Para qué? Para salvar sus vidas, para guiarles por el camino eterno. Y el reino de la oscuridad quiere hacer todo lo contrario, descaminarte del camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Para eso esta información, para eso estas enseñanzas para todos nosotros en este tiempo. ¿Cuál es el tema para cuidar nuestra salvación? Cuidarnos de los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos feligreses. Si el apóstol Pablo dijo: me temo que después de mi salida entre en medio de ustedes lobos rapaces disfrazados de oveja, feligreses que vienen con una intención no buena, vienen con herejías de perdición y son instrumentos del diablo dentro de la iglesia del propio Señor Jesucristo. Para eso usted y yo tenemos que tener discernimiento, conocimiento. ¿Para qué? Para que no seamos bajas en esta guerra espiritual por nuestro destino eterno. Levitas, ¿quiénes son los levitas? Miren, los músicos. Gracias a Dios que todos los músicos y levitas que suben aquí son de verdad, no de guau. Y estamos hablando de su vida moral, estamos hablando de su conducta, la cual Jesús definió muy bien en su tiempo, hace 2023 años, cuando él estuvo acá en medio del mundo religioso de los judíos. Fariseos, escribas, saduceos, gente religiosa que conocía la Biblia, conocía la Torá, conocía los mandamientos de Moisés, etcétera, etcétera. Pueblo escogido en todos los aspectos, con la herencia y la bendición de parte de Dios. Pero Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Sepulcros. ¿Viste? Apareció. Gracias, Víctor. Este es el Espíritu Santo de carne, él conoce todo. Gracias, Víctor. Qué lindo, ¿eh? Y vos la próxima vez no me hagas más esto. Jesús le dijo: sepulcros blanqueados, blancos por fuera, llenos de odio por dentro, lleno de lujuria por dentro, lleno de envidia por dentro, lleno de vanidad por dentro, lleno de avaricia por dentro, lleno de maldad por dentro. Sepulcros blanqueados. Y eran los religiosos, eran la casta superior, dirigencial del pueblo de Israel. ¿Cómo iba a ser posible eso? Falsos feligreses, falsos servidores de Dios, falsos ujieres. Damos gracias a Dios que aquí no hay falsos ujieres. Todos son de verdad, no son de guau. Pero por las dudas, este mensaje, esta palabra, esta enseñanza nos va a hacer entender, y vamos a comprender en forma personal, que podemos ser un cristiano de guau, falso. Es decir, tenemos cultura cristiana, somos cristianos pero sin Cristo. Y llegamos a ser falsos. Y no solamente lo que decimos puede ser herético o contrario a las enseñanzas bíblicas, sino tu testimonio, tu conducta en tu trabajo, en tu casa, en tu facultad, ahí con tus amigos cuando juegas el vóley. Tu testimonio, tu vida, tu conducta
haga que la gente se distorsione. Pero ese no va a la Biblia, ese no lee la Biblia, ese no se va a la iglesia. Pero ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? ¿Cómo se porta así? Mire, esa no es una cristiana, pero miramos cómo le trata a su esposo. Ese es de los reyes y sacerdotes ahí, de los mar, de barro. Miramos cómo le trata a su señora, a su hijo. Falsos. Y lo que Dios quiere a través de esta palabra es que usted y yo nos examinemos si verdaderamente calificamos delante de Dios. Porque hay cristianos, este servidor tiene algo así como más de 40 años de servicio a Dios. Y en esos 40 años de servicio a Dios se ve de todo. Porque no hay nada debajo del sol que es nuevo. Lo que fue, hoy es, y lo que hoy es, mañana será. Mañana será. No hay nada nuevo. ¿Qué te quiero decir? Que en ese lapso de 40 años de servicio, ya te las conoces todas. Las situaciones que puede una iglesia, un rebaño, una familia pasar. Lo mismo pasa con aquel varón que ya crió hijos, sus hijos tienen hijos, ya es abuelo, él tiene 60, 70 años y por edad él ya sabe todo lo que va a pasar, el que se casó recién, el que tiene el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, económicamente hablando, moralmente hablando, etcétera, etcétera. Ya sabe por experiencia. Lo mismo pasa con este servidor. Por experiencia ya sabemos un montón de cosas. Bueno, a esto voy. Esta experiencia de servicio de Dios arrojó la siguiente conclusión de este servidor: que las iglesias cristianas están llenas de feligreses, de personas que creen en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? No hay ninguno aquí que no creemos en Jesús. Muy bien, que le han aceptado a Jesús como Salvador. Como Jesús, Salvador. Pero no le han aceptado a Jesús como Señor de su vida. Muchos no le conocen, no le aman a Jesús, no le obedecen a Jesús porque no le conocen. No le conocen ¿por qué? ¿Por qué no es su Señor? Porque no le conocen a Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Y el que me ama estará conmigo y mi Padre le amará. Ese pensamiento de Juan 14:15 lo vemos también en 1 Juan capítulo 2 verso 3 en adelante. En esto consiste el amor. El que me conoce, dice, guarda mis mandamientos. El que me conoce guarda mis mandamientos. El que no me conoce no guarda mis mandamientos. ¿A qué quiero llegar? Me di cuenta en estos 40 años que la iglesia está llena de personas que le han recibido a Cristo como su Salvador y no le han aceptado como su Señor. Si usted le conociera a Cristo como Señor, Él da las órdenes. Usted simplemente manda la visera y la cumple sin objetar. ¿Y por qué lo hace eso? ¿Por qué cumple sus mandamientos a rajatabla? Porque lo conoce. Nadie puede llamar a Jesús Señor, 1 Corintios 12:3, si no es por revelación del Espíritu. Muchos llaman a Jesús el Cristo. Cristo es el Salvador. Señor, está enferma mi hijo, está enferma mi economía. Viene Cristo y soluciona, porque lo conoce como Salvador. Señor, tengo este problema, tengo lo otro, pasa esto, y recurre a Cristo. Y como Cristo es su Salvador, ya no recurre más a los curanderos, al cabure iragüe, a esto, a lo otro, a la pancita del Buda, rascándole con un 100.000 para que venga plata. Recurre a Cristo. Está bien eso, pero se quedaron en ese nivel. Cree que su Cristo es una farmacia. Le clama cada vez que está enfermo. Su hijo, su hija, etcétera. O si le picó la chikungunya, no sé cómo se dice. Bueno, a Cristo cuando
falta para pagar la cuenta, falta para pagar los compromisos, y piensan que Cristo es como un banco, y Cristo les da, otra vez les soluciona el problema, y se quedan gratificados, y viven así. Pero escúchame lo que te voy a decir algo. Está por sonar la trompeta. ¿Sabes quiénes se van a ir? Los que le han aceptado a Cristo como Señor. Los que le han aceptado a Cristo como Señor. Señor de su área económica, hace lo que Dios pide que se haga. Señor en su área moral, hace lo que Dios quiere que se haga, y su modelo y su ejemplo es Cristo. Sin santidad nadie verá a Dios. Señor en su área matrimonial, tanto mujer como hombre. La mujer se sujeta al esposo, el esposo se sujeta a Cristo. Y cuando hay problemas entre un hombre y una mujer, lo primero que sale a relucir es gritando a ella, mamá, mamá me enseñó así. Y él también grita, papá así, de cuñaki, que se habla a la reina. Los dos tienen razón, desde su perspectiva. Pero el hombre y la mujer que le tiene a Cristo como Salvador y subió de nivel, le aceptó a Cristo como Señor, puede haber bregas en la pareja. Pero como ambos le han aceptado a Cristo como Señor, ninguno de ellos tiene razón, solamente lo que dice la palabra. Vamos a hacer lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pónganse de acuerdo. No, pero mismo, pónganse de acuerdo. Tu mamá que diga esto, tu papá que diga esto, pero pónganse de acuerdo ustedes. Los dos son una sola carne. ¿Están conmigo? Pequeños ejemplitos para que podamos ubicarnos en qué nivel de vida espiritual estamos. Como cristianos, hay cristianos, como le dije, hace 40 años que estoy trabajando por Cristo, para Cristo, y he visto en las congregaciones personas de 10, 15, 20 años que le conocen a Jesús como Salvador, pero no como su Señor. Viene a la iglesia cuando quiere, en la hora que quiere. ¿Quién va a predicar? Bueno, ese me gusta, ese no me gusta. Bueno, no me gusta mucho lo de canto. Vive para la prédica nomás. Le mete a Jesús a su manera. Le acomoda a Jesús a su manera, a su gusto, a su conveniencia, a su comodidad. No funciona así esto, mis apreciados. ¿Sabe cómo funciona? Cristo, mi Salvador. Y ahora, Cristo, yo quiero que tú seas mi Señor. Va a ser a tu manera. ¡Bob! Vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Y a qué edad murió Jesús? A los 33 años. Él pasó por el proceso de la obediencia, la cruz, y por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice. Y ahí a los 44 minutos del segundo tiempo, en el Getsemaní, donde fue su prueba máxima, lloró, sudó sangre, le pidió a su discípulo, ayúdenme. Y él seguía clamando, quería obedecer a Dios, pero toda su naturaleza humana, mente, emoción, voluntad, cuerpo, estaba gimiendo, no quería. Haz pasar de mí esta copa. Haz pasar de mí esta copa. Pero por otro lado, el Espíritu le decía, esa es tu voluntad humana. Pero el Espíritu de Dios que estaba en él decía, pero no se haga mi voluntad, sea hecha la tuya. Y ahí peleaba, hasta que ganó la voluntad de Dios. ¿Por qué ganó la voluntad de Dios? Porque él como ser humano decidió, en esa instancia, la máxima, decidió que Dios siga siendo su Señor. Da la orden y él cumplía a pesar de. ¿Está conmigo? Eso le dio fuerzas. Usted conoce toda la historia, la cruz. Y en ese marco, otra vez, ahí denotó que Dios era su Señor, su Padre era el Señor, vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué dijo él?
Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Y por qué hizo eso? Porque Él vino con una misión, vino para revelar al Padre. Lo reveló al Padre estando sano, lo reveló al Padre estando en los momentos más difíciles, en las circunstancias más extremas, aún colgado en el madero, vino a revelar al Padre. ¿Por qué? Porque esa era la orden que le dio su papá. Ahí tenemos nosotros un ejemplo de cómo vivir bajo el señorío de Dios. Hacé nomás lo que Él te dice que hagas. Lo que Él quiere que hagas está escrito aquí en su palabra. Y aquel que obedece a su palabra, aquel que hace su voluntad, permanece para siempre. ¿Qué es esa luz que se está levantando? Al tercer día, Cristo venció a la muerte. Y allí despojó a los principados, a las potestades, y lo exhibió públicamente, su obediencia. Porque Él permitió que Jesús, Dios el Padre, sea su Señor y que Él dictara las normas, le diera las órdenes y Él obedecía. Bueno, ¿a qué quiero? Estamos hablando de Jesús como Salvador y estamos hablando de Jesús como Señor. Y Él fue el ejemplo del final del hombre que le pone a Dios, no como Salvador solamente, sino como su Señor. Dios le levantó y le puso encima de todo y lo puso a su derecha en el nombre de Jesús, para que ese nombre, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Señor. Ponerse bajo el señorío de Cristo nos conviene. Aceptarle a Cristo como Señor nos conviene. Por eso le dije, hace 40 años que estoy acá y está llena la iglesia de gente. Jesús como Salvador. No, eso no es para mí. Eso no es. No, es demasiado fanático ya son ustedes. Qué legalistas que son. Ay, pero te prohíben usar minifalda. Te prohíben, vos tenés 4 o 5 novios y cada pucha. ¿Y cómo vas a saber quién es lo que es la verdad? Por lo menos 5 veces tenés que tener prendido. A la pucha, nada. Te prohíben ahí, ese es tu pastor, ese de demonio en cualquier parte de la repente al diablo en cualquier lugar, en el mundo y pa, vea. Me parece mucho, pero ¿qué es lo que te quiero decir? Estate en un rebaño, hacete cuidar por pastores, por maestros, por líderes espirituales que tienen a Jesús como Señor de su vida. ¿Saben por qué? La palabra es clarito y dice ahí en 2 Timoteo capítulo 4 verso 1, 2, 3, 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque habrá comezón de oír la palabra y se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias y apartará la Biblia, la verdad, del oído y se volverán a las fábulas. Estamos en ese tiempo, mis apreciados. Nos da gusto en esa congregación porque te prohíbe esto, te prohíbe. Aquí nadie le prohibimos a nadie nada. Si vos te querés tirar de cabeza al infierno, bueno, andate, ¿qué vamos a hacer? Si vos te querés ir al cielo, te contamos cómo hacerlo. Y yo procuro que lo que le estoy diciendo, procuro aplicar a mi propia vida. Imagínense, yo hablo la doctrina correcta y voy a parar ahí abajo. No. Entonces, mis apreciados, este es el tiempo en que usted y yo tenemos que revisarnos un poquito. Jesús como Salvador. Bueno, yo tengo que irme a otro nivel. Jesús como Señor. Señor, tú das las órdenes, yo la cumplo. Ministerialmente hablando, servicio. ¿Cuál es tu primer ministerio? Predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Oh, pero eso no es mío. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso dije Dios, punto. Yo lo hago. Usted tiene que hacerlo si Jesús es tu Señor. Y ahí usted va a experimentar la gracia de Dios. Vendré y os tomaré a mí mismo, dice. Dije que Jesús murió a los 33 años, ya maduro, sólido. No le importó pasar lo que pasó. Sabía por madurez
porque Dios era su padre era su Señor, quien daba la orden. Él sabía que por el gozo puesto delante, caminó. Venció. Lo que le pasó a Pablo. Y Pablo dijo, mire señores, Romanos capítulo 8, verso 28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, es decir, a los que conocen a Dios, venga males, venga bienes, todo eso le ayuda a su carácter, a amarle más al Señor y a cumplir su propósito. Esto es, a los que antes conoció, los llamó para su propósito, y a los que conoció, los predestinó, los justificó, etcétera, etcétera. Y dice, ¿para qué? Para que estos sean llamados a ser y tengan la imagen es carácter de su Hijo Jesús. Tenemos que tener la estatura, la medida de su Hijo Jesús. ¿Quiénes llegan a esa estatura? A esa medida, los que salen del confort de simplemente del primer nivel, Cristo como Salvador. Y los que entran en el otro nivel, Cristo como Señor. Ahí usted se va desarrollando, porque la obediencia a la palabra hace que se entronice la mente, el espíritu, el propósito de Dios. Y ahí usted puede conectar con Mateo capítulo 6, verso 36, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, procuren que Jesús sea su Señor, que Jesús sea su cabeza, área económica, área moral, área matrimonial, área de lo que sea, área intelectual. Si Jesús es el primero, Jesús es tu Señor, si Jesús es tu comandante, si la palabra es tu norte, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Él te va a añadir. ¿Quién? El Señor de señores y Rey de reyes. Ese entendimiento usted y yo tenemos que tener. Yo estoy procurando tenerlo, y me di cuenta que me conviene hacer a Jesús como Señor. Y si no entiendo mucho, miro la vida de Cristo. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Qué difícil a veces hacer lo que dice Jesús y lo que haría Jesús. Y procuro hacer, ¿para qué? Para que el señorío de Dios y la autoridad de Dios pueda fluir a través de mi vida, y el propósito de Dios eterno se pueda establecer y cumplir en mi vida temporal, para que mi vida futura, eterna, tenga peso de gloria. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de falsos maestros. Esto es un espectro muy amplio, mis apreciados. Esto es una cuestión que ya en toda la Biblia está regada, y nos habla de los falsos profetas. Ya a partir de Adán, falsas religiones, falsos cultos, de todos los colores, pues están los demonios, está Satanás ahí engañando a los hijos de los hombres, porque antes eran hijos de Dios, hoy son hijos de los hombres, hijos de Adán. Y pasamos nosotros todo el Nuevo Testamento, y ahí otra vez encontramos profetas y maestros falsos. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual está el mentiroso, el diablo, Satanás, que tiene sus agentes. ¿Para qué? Para sembrar corrupción, males, mentiras, para descaminarte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano, una cristiana? ¿Qué tenemos que hacer, usted y yo? Leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra, renovar el espíritu de nuestra mente por la palabra. Si usted no lee la palabra, si usted no ora, si usted no tiene un tiempo de intimidad y usted no dice, Espíritu Santo, yo quiero entender tu palabra, yo quiero conocer tu palabra, quiero que reveles a Jesús como Señor, quiero mostrar, que me muestre áreas que están en desobediencia, que no está alineado. Después de estos 5 años, 10 años de ser cristiano, Señor, yo estoy cansada de mi vida religiosa. Yo te pido, por favor, que tú me reveles. Y usted tiene un tiempo con Dios, usted tiene un tiempo de ayuno, un día de ayuno, un día un tiempo donde usted busca a Dios todas las madrugadas, usted se acuesta más temprano, se levanta temprano ahí para estar ante de sus tareas, porque usted está mostrando al Señor, Señor, yo no quiero ser simplemente un hombre que experimentó tu salvación, ahora yo quiero ser un hombre o una mujer que está bajo tu señorío. Y si usted está bajo autoridad,
Su autoridad opera a través de ti. Oíme bien, Satanás. Después de Dios, yo mando aquí porque el diablo sabe quién está bajo el señorío. Sabe quién es Jesús y sabe quiénes son las personas que le han aceptado a Jesús como Señor. ¿Me explico? Entonces es tiempo que tenemos que madurar, tenemos que crecer, mis apreciados. Esto no es un asunto de simplemente una enseñanza más, una predicación más. Yo le ruego a Dios en el nombre de Jesús que usted pueda entender. Le ruego a Dios que usted asuma su compromiso con Dios, no conmigo. Yo lo hice. Estoy bajo el señorío de Cristo. ¿Y qué entendí yo? Que Dios quiere que haga esto. ¿Y qué es? Enseñar su palabra. Ser el pastor de todos ustedes. Que ustedes vengan y yo les dé el pasto para que ustedes luego mastique, decida. Y el pasto que le doy tiene que ser un pasto, no un pasto pirú, no un pasto seco, no un pasto que tiene una empanada de plástico, no una empanada que a las 5 de la mañana hemos ahí calentito en el día, con mandioca calentito, quiero comer, qué gusto que da. Esa es mi responsabilidad como padre espiritual, como pastor de esta congregación, porque yo sé que usted viene a escuchar la palabra. Imagínense que usted viene y escucha, hay una empanada de plástico, una oveja, van a tener usted va a alzar el alambrado de este corral, si va a otro corral, ¿qué comer? Pero papá, Dios puso un hombre que entienda el señorío de Cristo. ¿Qué significa eso? Yo quiero agradarle a Dios. Yo quiero honrar al Señor, porque yo no sé más cuánto tiempo voy a estar aquí sobre la tierra, porque este pedazo de carne que usted ve acá, este pedazo de hombre que usted ve acá, hace 1 año y medio ya estaba del otro lado de la vereda. Dios me concedió un tiempo más de vida. ¿Saben por qué Dios me concedió un tiempo más de vida? Porque yo le pedí a Dios, dame, Señor, para seguir predicando tu palabra. Todavía, Señor, el rebaño que tú me diste no está preparado para perder a un chef que les prepara ricas empanadas, Señor. No sé quién puede venir a prepararle empanadas, a lo mejor viene otro, pero papá, yo quiero seguir dándole las empanadas, la comida, los aminoácidos, para que estén firmes, fuertes. Y si yo me voy, ay, no encontramos, miramos Pedro, miramos Carlos, miramos Rosaura, miramos un poco a doña Cristina, hay toda su familia. Qué gusto es eso. ¿Y saben por qué hago eso? No porque soy un súper espiritual, porque Dios puso amor en mi corazón y no quiero hacer otra cosa sino agradarle a mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me pidió que haga esto y para mí es un placer grande. En 4 o 5, aquí me va a encontrar usted. Venga usted a la casa de Dios o no venga, aquí usted me va a encontrar. Procurando, porque el día de mi partida, como dijo el apóstol Pablo, puede estar cercano. Pero todos nosotros vamos a presentarnos delante de Él y vamos a rendir cuenta. Y quiero escuchar, bien hecho, Joelito, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. De tu Señor, no de tu Salvador, de tu Señor. ¿Está entendiendo usted eso? Yo le pido que usted levante su mano y voy a orar para que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélanos a Cristo, por favor, como Señor. Queremos entrar en otra frecuencia, queremos entrar en otro terreno de conocimiento, porque hasta hoy le hemos tenido a Cristo como Salvador. Es decir, le adaptamos a nuestra conveniencia, a nuestra situación y a nuestra necesidad, y lo usamos cuando queremos, pero no hacemos lo que Él dice que hiciéramos. Por eso te pedimos perdón, papá. Y te ruego que a partir de hoy, por favor, esta revelación que podamos tener, papá, del señorío de Cristo,
nos lleve a amarte. Amarte es servirte. Señor, nadie puede obedecerte si no te conoce. Como dijo Jesús, Juan 17, su última oración antes de partir al cielo, él dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El propósito de la vida es conocer a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, ese conocimiento viene por revelación. Ese conocimiento que es por revelación automáticamente nos lleva a obedecer la palabra. Usted y yo no podemos obedecer la palabra si no tenemos la revelación del señorío de Cristo. Pidámosle al Señor eso, por favor. Esto es fundamental, señora, varón, para que tu matrimonio, para que tu familia florezca, para que tu área económica crezca, para que verdaderamente seas un cristiano que abre los cielos al orar, que abre los cielos en el nombre de Jesús en favor de otro, que reprende y tiene autoridad. Porque conoces a Dios, y porque conoces a Dios, vos decidís que Él sea tu Señor, que Él sea tu comandante, que Él sea tu director, que lo que Él dice tú lo cumplas de corazón, de gozo. Eso necesitamos, papá. Porque nuestro enemigo, el diablo, hasta hoy nos ha engañado. Creemos porque venimos un domingo a la iglesia, creemos porque tenemos algún ministerio, ya somos salvos. No. Vendré y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús. Y Jesús sabe la persona que ser sal de la salvación, de aceptarlo como Salvador, lo ha aceptado como Señor. Esto simplemente es la introducción de lo que iba a desarrollar en esta noche. Pero quiero que quede esto en tu cabeza. Estamos en tiempos difíciles. Hay tantos maestros. Hoy los pastores, los maestros son las redes, YouTube, las redes sociales. Esos son los que te enseñan. Cuidado, son los que te envenenan a algunos. Si tú no tienes conocimiento de la palabra, si tú no tienes intimidad con Dios, mi hermano, mi hermana, yo te tengo que decir, estás perdido en medio de la iglesia. En medio de la iglesia hay mucha gente que necesita ser evangelizada. Hay mucha gente que tiene que volver a aceptar a Cristo como Salvador y hacerle Señor de su vida. Espero que usted haya entendido esto. Si usted entendió esto que le estoy diciendo y usted quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero hoy que seas mi Señor, porque hasta hoy te tengo a ti como Salvador. No alcanza para la salvación y la redención. Tienes que hacerle a Jesús Señor, es decir, obedecer su palabra. Si usted entendió la reflexión esta noche, póngase de pie, voy a orar por usted. Espíritu Santo, como paloma con tu gracia, hoy desciende. Espíritu Santo, ven, Espíritu como Santo. aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Padre, yo bendigo a tus hijos.
Derrama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en los propósitos de Dios. Padre, quita toda tranca, todo obstáculo que impide nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Tú esperas encontrarnos a la medida y a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo, mediante la obediencia y mediante, Padre, la voluntad puesta en buscar a Dios, en madurar, en crecer y en obedecer, porque eso nos conviene. Gracias porque tú nos hiciste entender eso, papá. Y yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo a mis hermanas, y yo declaro que a partir de hoy ellos van a tener un tiempo especial privado contigo, leyendo la palabra, hablando con el Espíritu Santo, porque Él ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. El mejor maestro tenemos y no lo usamos. Queremos salir de la vida religiosa y tener una vida de comunión con Dios. En el nombre de Jesús te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busca a Dios, ten un tiempo con Dios. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.